Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Business Connection en Negocios Televisión, en una jornada donde, pues regresan los mercados financieros y de momento en China lo hacen con subidas. Los principales índices bursátiles del gigante asiático han abierto este lunes con fuertes subidas tras las medidas anunciadas por el gobierno del país asiático para brindar apoyo a los mercados. Entre ellas, reducción del impuesto a las transacciones de acciones o también del margen de solvencia obligatorio. Mientras tanto, en los futuros, ahora mismo en Europa vemos subidas por ejemplo para el IBEX 35 en futuros, insisto, del 0,72%, también subidas en el caso del CAC 40 del 0,9% y por ejemplo en el DAX alemán el repunte en futuros ya es del 0,7%. Veremos si en la jornada de hoy comenzamos también con repuntes, pero vamos a recordar sobre todo lo ocurrido en la sesión pasada, es decir, la del pasado viernes. Jerome Powell, entre otras cosas, reconociendo su debilidad, que no saben hasta dónde subir los tipos para controlar la inflación. El presidente de la Reserva Federal lo decía así de claro en Jackson Hole el pasado viernes. Vamos a volver a escuchar ese fragmento. 2% is and will remain our inflation target. We are committed to achieving and sustaining a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to that level over time. It is challenging, of course, to know in real time when such a stance has been achieved. There are some challenges that are common to all tightening cycles. For example, real interest rates are now positive and well above mainstream estimates of the neutral policy rate. We see the current stance of policy as restrictive, putting downward pressure on economic activity, hiring, and inflation. But we cannot identify with certainty the neutral rate of interest, and thus there is always uncertainty about the precise level of monetary policy restraint. Jerome Powell ha preferido ser preventivamente hawkish en Jackson Hole y la presidenta de la Fed de Cleveland más de lo mismo. Loretta Mester ha dicho que vencer la inflación probablemente va a requerir una subida más de los tipos de interés en Estados Unidos y después mantenerlos altos por un tiempo. Además, Mester también ha dicho que podría reevaluar su visión anterior de que las bajadas de tipos podrían empezar a finales de 2024. Si bien no quiere una política tan estricta que colapse la economía, ha dicho en una entrevista en Reuters, al margen de la conferencia de Jackson Hole que se ha celebrado en Wyoming, que quiere establecerla de modo que la inflación alcance el objetivo del 2% de la Reserva Federal para finales del año 2025. Bueno, el pasado viernes en Jackson Hole también habló, por cierto, Christine Lagarde, a eso de las 9 de la noche. La presidenta del Banco Central Europeo insistió en que los tipos de interés debían mantenerse en niveles altos por un tiempo prolongado para poder alcanzar ese objetivo de inflación. Lagarde dijo que esto significa que el Banco Central Europeo debía establecer los tipos en un nivel lo suficientemente restrictivo durante el tiempo requerido para volver a un 2% de inflación a medio plazo. Lagarde también ha hecho hincapié en la flexibilidad de su política monetaria. Insiste en que las decisiones políticas no pueden fundamentarse solo en los modelos calculados con datos históricos, tampoco enfocarse excesivamente en la información actual, porque esto, dice, transformaría la política monetaria en una fuerza reactiva más que estabilizadora. Y ya en otro orden de asuntos nos vamos hasta Rusia porque comenzamos ya repaso rápido de algunas de las noticias allí en torno a la guerra también. Rusia ha dicho en las últimas horas tener pruebas de ADN que confirman que Yevgeny Prigozhin, líder de Wagner, murió en el accidente aéreo de la pasada semana. La agencia de aviación rusa había publicado previamente los nombres de las 10 personas a bordo del avión privado que se estrelló el miércoles en la región de Tver, al noroeste, mejor dicho, de Moscú, y entre ellos estaban Prigozhin y Dmitry Utkin, su mano derecha que ayudó a fundar el grupo Wagner. El Comité de Investigación de Rusia asegura que como parte de la investigación del caso del accidente aéreo se han completado exámenes ya genéticos moleculares y dicen que según sus resultados se ha podido determinar la identidad de los 10 fallecidos. Corresponden, dice, a la lista que figura en la hoja de vuelo. Por lo tanto, entre ellos está Yevgeny Prigozhin. Se había especulado inicialmente, sobre todo en canales pro-Wagner en Telegram, sobre si Prigozhin, conocido por tomar varias precauciones sobre seguridad en previsión de un posible atentado contra su vida, había estado realmente en ese vuelo condenado. Lo que todavía no han confirmado las autoridades es qué fue lo que provocó que el avión en el que viajaba Prigozhin se estrellara.
Por su parte, la Unión Europea pide a Rusia que renueve el acuerdo del grano. Un alto funcionario de la Unión Europea ha instado este sábado a Rusia a volver al acuerdo sobre cereales para permitir la exportación segura de grano ucraniano a través de los puertos del Mar Negro. Sobre todo después de que Rusia, ya saben, abandonara dicho acuerdo el mes pasado. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha declarado que las restricciones rusas al transporte de grano ucraniano a través del Mar Negro están creando problemas no solo a Kiev, sino a muchos países en desarrollo. Rusia está utilizando el grano, dice, como arma, según Dombrovskis, que se encuentra, por cierto, en la India, para participar en una reunión de ministros de comercio del G20, según Reuters. Y más consecuencias de la retirada de Rusia del acuerdo del grano. El segundo buque que había quedado bloqueado por la finalización de ese acuerdo ha abandonado ya el puerto ucraniano de Odesa. El viceprimer ministro Oleksandr Kubrakov ha dicho en la plataforma de medios, de redes sociales X, el antiguo Twitter, que el buque Primus, de bandera liberiana, había comenzado a navegar por un corredor temporal establecido para buques civiles. Rusia dice que ha destruido drones cerca de Moscú y de la frontera con Ucrania. La defensa aérea rusa ha destruido un dron que se acercaba a Moscú y dos en una región fronteriza con Ucrania, según han afirmado este lunes las autoridades rusas. La defensa aérea en el distrito de Lyubertsy, al sureste de la capital, ha destruido un dron que volaba hacia Moscú, así lo ha escrito en su Telegram el alcalde capitalino, Sergei Sobyanin, sin identificar, eso sí, al atacante. Dice que no ha habido bajas, tampoco daños, y los servicios de emergencia están ya en ese sitio. El tráfico aéreo en los aeropuertos moscovitas Domodedovo y también Vnukovo ha sido suspendido, según ha informado previamente la agencia de noticias TASS. Los otros dos drones han sido destruidos por la defensa aérea sobre la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, según ha informado en Telegram el Ministerio ruso de Defensa. Acercamiento comercial entre Estados Unidos y China. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, llegó anoche a Pekín a última hora del domingo para una visita de 4 días destinada a impulsar los lazos comerciales entre las dos mayores economías del mundo, al mismo tiempo que ha declarado que las medidas comerciales de seguridad nacional de Estados Unidos están fuera de debate. Dice que si se quisiera poner un eslogan al viaje y a la misión, sería proteger lo que debemos y promover lo que podamos. Así lo ha dicho Raimondo en declaraciones a la prensa el pasado viernes antes de partir hacia China. Ha dicho: no voy a andarme con rodeos la semana que viene cuando esté allí, pero pretendo ser práctica. Las relaciones son tensas mientras Estados Unidos trabaja con aliados para bloquear el acceso de China a semiconductores avanzados, mientras Pekín restringe los envíos de la destacada empresa de chips Micron Technology y allana y multa también con 1,5 millones de dólares a la empresa estadounidense Mintz Group por realizar trabajos estadísticos no aprobados. Raimondo ha sido recibida a su llegada por Lin Feng, funcionario del Ministerio de Comercio chino, y va a mantener reuniones bilaterales con funcionarios chinos el lunes y el martes en Pekín antes de dirigirse a Shanghái. La va a acompañar el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns. Una noticia más también. Alemania quiere acabar con las subidas de los alquileres. El gobernante Partido Socialdemócrata de Alemania se dispone a proponer una reducción de los alquileres de 3 años en todo el país, mientras los inquilinos luchan por hacer frente al creciente coste de la vivienda en la economía más grande de Europa. Una de las legisladoras del partido SPD alemán ha insistido en que hay que crear un respiro. Hay que congelar, dice, los alquileres durante los próximos 3 años. El SPD, por cierto, recuerden que forma el grupo más poderoso en el gobierno de coalición tripartita de Alemania. Este año los alquileres han aumentado a tasas récord en todo el país, donde, por cierto, el coste de la vivienda tradicionalmente ha sido lo suficientemente estable como para que las familias vivan en viviendas alquiladas durante toda su vida. Entre los 41 millones de hogares de Alemania, poco menos del 60% vive en viviendas alquiladas, según la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania. Los ciudadanos también se enfrentan a precios más altos de otros productos. La inflación general de precios al consumidor ha sido del 6,2% hasta julio, frente a una media de la eurozona del 5,3%. Pues me parece que ya tenemos por